La Ventana, con Carlas Francino. Nieves con Costrina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú te acuerdas que el año pasado estábamos aquí en la nave, en Villaverde, en tu barrio, y que nos contaste todo el proceso de transformación de los riachuelos guarros en los que jugabais de pequeñita y que luego se transformó en todo? ¿Tú te acuerdas, no, Roberto? Todo lo que contó el año pasado Nieves. Me acuerdo porque nos rememoró, sobre todo lo que ya contó ella en su libro, sí, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto. Es que yo nací a 200 metros de aquí, ahí mismo, en una infravivienda. Pero bueno. Mírame. Una paginita de la historia. Fíjate, la historia, tanto que hemos hablado esta tarde de educación, de nuevas tecnologías, de nuevas fórmulas para, en fin, transmitir conocimientos, no sé si hemos puesto suficientemente, yo creo que no, porque no hemos puesto nada, el acento en la importancia de la historia, en la importancia de conocer el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Te abre mucho la cabeza. ¿Verdad que sí? Yo creo que no, porque, hombre, no interesa. Ya. Hay mucha gente que no le interesa que abras mucho la cabeza porque te llevas muchos sofiones y te dices, bueno... Mejor que te abra la mente más que la cabeza. Sí, ¿no? También es verdad. Anda que el artículo que escribías ayer en El País de Paco... que sí, bueno, que Paco para allá. Paco para allá, Paco para tu sitio, Paco para allá, con tu señora, que es allá. con quien tienes que estar. ¿Qué es esto que ha renegado todo el mundo de ella? ¿Qué pasa? ¿No se quiere enterrar nadie con esa mujer? Bueno, no sé. ¿Sabes la pasta que costó ese...? Mucho. ¿Eh? ¿Cuánto costó lo de Domingo Rubio? Casi 7 millones de pesetas presupuestados. Ya. Puedes estar seguro. Pesetas de aquel entonces. Pesetas de aquel entonces. Era un pastizal. Sí, que es 40 y tantos mil euros, podríamos decir, pero es que no son 40 y tantos mil euros de ahora. Es que 7 millones del año 69 es muchísima pasta. Ya. Y se lo pagamos nosotros. Se lo pagamos todos. ¿Para qué? Para una cripta de 11 muertos donde hay una. Y nadie quiere ir allí. Bueno. Todos los demás, luego la otra se compra por 125.000 euros una sepultura en la Almudena, que por cierto tendríamos que hablar un día de eso. Cuando tú quieras. Está prohibido enterrarse en las iglesias, por el propio Código de Derecho Canónico. Ya. Está prohibido. Pero claro, la iglesia sigue vendiendo a 100 y pico mil euros cada tumba. Donativo. 90. Bueno. No hay factura. Pues venga, vamos al tema de hoy. Sí, que venga, vamos al tema de hoy, no te calientes. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Pues mira, a Roberto lo puedo escuchar y a ti te puedo ver, pero es una pena que no tengamos ya con nosotros hasta ahora, que se ha marchado, a Carlos Boyero, porque segurísimo que le encantaría meter baza. Es que, veréis, hay una película que rodó Ridley Scott hace 14 años, de la que seguro que, en fin, le gustaría comentar algo. El Reino de los Cielos, ¿la recordáis? Muy buena, muy Orlando Bloom. El Reino de los Cielos, que cuenta la historia que hoy nos trae Nieves, ¿no? Que es la reconquista de Jerusalén por parte de los musulmanes. ¿Que a quién la reconquistaron? A los cruzados, a los templarios, que casi 90 años antes habían entrado a la ciudad a sangre y fuego, matando a todo bicho viviente. El mundo templario, Nieves, de todas formas, por el motivo que sea, da mucho, es un filón. Es un filón. Muy peliculero, efectivamente, ¿no? Pero vamos a hablar sobre todo... A ver. Vamos a ocuparnos de Saladino, el gran sultán de Egipto, que se habla poco de este hombre, y fue un tipo muy interesante. Fue muy buen gobernante, fue muy buen estratega, un poco hipocondríaco, pero bueno, todos tenemos nuestras manías. A lo que vamos, que el 2 de octubre del año 1187 Saladino entró en Jerusalén y envió a los cruzados a hacer gárgaras. Todos querían esa supuesta ciudad santa de Palestina. Todos la consideran suya, Jerusalén. Como si no hubiera planeta, para que cada uno hubiera elegido una ciudad santa para sus cosas, ¿no? Tienes Benidorm, tienes Alejandría, Lampedusa. No, todos querían la misma. Yo creo que porque al final todos son lo mismo. Es posible, ¿no? Es posible. Todos son lo mismo. Aquel 2 de octubre los musulmanes reconquistaron su ciudad santa, que los cristianos les habían quitado antes diciendo que era su ciudad santa, ¿no? Y bueno, a tortas llevan 1000 años. Tierra Santa es un eterno campo de batalla. Antes de que nos cuentes con más detalle cómo se quitaban Jerusalén unos a otros, eso que has dicho de que Saladino era hipocondríaco, que lo has dicho tú, pero sí. ¿Quién lo sostiene? Sí, bueno, eso nos lo contó y lo dejó por escrito alguien de quien nos podemos fiar, a ver. un paisano nuestro, cordobés,
que es el famoso médico judío Maimónides. Maimónides. Sí, sí, sí. Tuvo que huir de Al-Ándalus porque arreaba a los musulmanes. El pobre llegó a Tierra Santa, a Jerusalén, cuando mandaban los cruzados, y también tuvo que huir de ahí porque también arreaba a los cristianos. Y bueno, el hombre acabó... Maimónides, el equidistante. El equidistante, poco, sí. El hombre sí. intentaba solo curar a los enfermos, sin diferenciar de clases, pero vamos, le daban por todos los lados, ¿no? Y ahí, hasta que acabó llegando al Cairo. Antes se llamaba Fostat, no se llamaba el Cairo. Ya había un ambiente más tolerante y ahí mandaba Saladino. Y ahí fue donde Saladino, el sultán, pilló a Maimónides de médico de cabecera. Pero bueno, Saladino era tan hipocondríaco que es lo que tenía, que quería tener al lado permanentemente a Maimónides por si le pasaba algo, un dolor de cabeza, una heridita, cualquier cosita, una esguince, lo que fuera. Lo quería tener al lado solo por sentirse seguro, ¿no? Y Maimónides acabó hasta el gorro de, como escribió, perder el tiempo en la corte pegado como una garrapata a Saladino, bueno, por si se le revolucionaba la almorrana, yo qué sé, ¿no? Porque luego Maimónides llegaba agotado a su consulta, que la tenía hasta los topes, porque atendía a todos por igual, pobres, ricos, judíos, musulmanes, medio pensionistas. De todas formas, que un judío fuera médico de un sultán musulmán ya nos da una pista de la tolerancia que tú comentabas de Saladino, ¿no? Con esa Al menos fama. muy fanático no era este. No, con esa fama pasó a la historia, ¿no? No es que fuera un bendito, estaba en su contexto guerrero, ¿no? Pero bueno, a Saladino el Islam lo tiene como un héroe, y la historia lo considera un excelente, como decía antes, un excelente estratega y un gobernante clemente y generoso. Y enseguida damos datos y vamos a comprobar que a veces, para conquistar una ciudad y desalojar al enemigo, no hace falta entrar como un elefante en una cacharrería. Nada, vamos al meollo, va. ¿Qué pasó exactamente aquel 2 de octubre de hace 800 y pico de años? Por ahí más o menos. Que Saladino volvió a por lo que consideraba suyo, ¿no? Jerusalén no era la ciudad más importante en manos de los cruzados, pero bueno, sí era la más simbólica, ¿no? No nos entretenemos con los cruzados y las cruzadas porque hay historias para aburrir, ¿no? Pero bueno, por poner solo un poquito de contexto. La primera cruzada se montó porque un papa, que se llamaba Urbano, dijo, venga, a echar de Jerusalén a los infieles, que dicen que es su ciudad santa, pero en realidad es nuestra ciudad santa. Los cruzados cristianos llegaron en el año 1099 y entraron a sangre y fuego. Hubo tal masacre entre la población civil musulmana y judía, dicho así por fuentes cristianas, no lo dijeron eso, lo dijeron fuentes cristianas, que hasta la Iglesia europea acabó espeluznada por tan innecesaria carnicería, ¿no? Y recojo las palabras de Guillermo de Tiro, que era la autoridad cristiana en Jerusalén. Decía él, hubo tan gran derramamiento de sangre que los mismos vencedores quedaron presos del horror y la repugnancia. En fin. Lo que debió ser aquello. Lo que debió ser fue... Hombre, luego hay mucha literatura, que si la sangre corría por las calles de Jerusalén, en fin, pero bueno. Los cruzados mataron en las calles de la ciudad a todo lo que se movía, ¿no? Incendiaron además las sinagogas después de encerrar dentro a los judíos, una masacre. Con todo el contexto histórico que queramos, pero una masacre. Y a partir de esa masacre, ¿cuánto tiempo estuvo Jerusalén bajo dominio cristiano? 88 años, exactamente. 88 estuvieron empadronados los cristianos allí. Hasta que Saladino dijo, venga, se acabó. Se acabó. Encabezó un ejército de 60.000 hombres, comenzó a avanzar desde Damasco, fue comiendo terreno a los cristianos y matando a muchos en el camino, es verdad,
también es cierto que los cruzados eran un poco suicidas y bastante torpes. Iban ahí a lo loco, ¿no? Y Saladino era un estratega. Pillaba buenas posiciones para la lucha, sabía cuándo dejarse atacar para contraatacar en el momento adecuado. En fin, resumidas cuentas, que se merendó a los cristianos en su avance. Se cargó a unos cuantos jefes a los que odiaba, algunos con sus propias manos, ¿no? De un tajo a la altura de las cervicales, ¿no? Y entró triunfante en Jerusalén aquel 2 de octubre. Viernes, según las crónicas. Viernes, sí. Oye, Nieves, pero entró más calmado que los cristianos lo hicieron 88 años antes, ¿no? Un poquito. Mucho más calmadito, entró más calmadito. Lo primero que ordenó, esto sí lo tenía muy claro, fue tumbar la gran cruz plantada en lo alto de la mezquita de la Roca, esa que tiene la gran cúpula dorada que siempre vemos en los telediarios, y también derribar todas las construcciones cristianas en la mezquita de Al-Aqsa, también en la explanada de las mezquitas, que es una mezquita muy sagrada para los musulmanes porque era la más lejana, donde se supone que viajó Mahoma desde la Meca, ¿no? Bueno, lo siguiente que hizo Saladino, salió a relucir ahí su clemencia con la población civil. Y esto es lo que hizo grande a Saladino de cara a la historia. Dijo, si cada hombre paga 10 denarios, lo dejo libre y que se largue. Las mujeres que paguen 5 denarios, también libres. Y por cada niño, 1 denario. Pero bueno, veréis lo que pasó, porque el jefazo cruzado en Jerusalén, el vencido, Balián de Ibelín, le dijo, verás, Saladino, majo, que esto solo lo van a poder pagar los ricos, que 10 denarios es el sueldo de año y medio. Una familia con 3 chiquillos de esto no lo saca. Mucha pasta. Vale, dijo Saladino. No sabía cómo estaba el salario mínimo interprofesional, ¿no? Pues para los pobres, dijo Saladino, se lo dejo a menos de la mitad. Pues ya, pero es que algunos no tenían ni eso. Y cuando ya marchaban cautivos los que no pudieron pagar, Saladino dejó en libertad a 2.000 más. Y también liberó a padres de familia, a viudas y a huérfanos. Y también dijo Saladino que los más ricos pongan algo de dinero para liberar a los pobres. Estaba pensando que pueden hacer, ¿no? Sí, ríete tú, me parto. A ver. Las crónicas cristianas también recuerdan que el patriarca de Jerusalén, el arzobispo Heraclio, pagó los 10 denarios de su libertad y abandonó Jerusalén al frente de varios carros cargados de tesoros y sin haber liberado a un solo prójimo muerto de hambre. Siempre dando ejemplo, Sí. Esta tropa. Oye, Sí. ¿qué supuso para las cruzadas la pérdida de Jerusalén? Pues el prestigio de los cruzados inició ahí una decadencia tremenda, de la que a duras penas ya pudo recuperarse, ¿no? Quedaban otros lugares en manos de los cruzados, pero bueno, ya no eran lo mismo. Saladino, la verdad es que hirió de muerte el sueño de una Tierra Santa cristiana. Oye, si nos hablan a cualquiera de nosotros de la Ciudad Santa, todos sabemos que se refieren a Jerusalén, cristianos, judíos, musulmanes, desde el Muro de las Lamentaciones a la Mezquita de la Roca que comentabas, pasando por el Santo Sepulcro. Vamos a hacer una foto de ahora, de este momento Está bien. actual. Nuestra compañera en Jerusalén es Ana Alba, y a ella le hemos preguntado cómo es esa Ciudad Santa, y es que hasta a la hora de hacer turismo se puede elegir una ruta u otra según la religión. Las piedras milenarias de Jerusalén resuman espiritualidad, una agitada historia y una intrincada política, un cóctel explosivo. La religión es omnipresente en la Ciudad Santa para las 3 grandes confesiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Cada año visitan Jerusalén centenares de miles de peregrinos, viajeros empedernidos y activistas políticos. Los judíos anhelan rezar en el Muro de las Lamentaciones, que supuestamente pertenecía al recinto del Segundo Templo, destruido por los romanos. El templo se situaba en la actual explanada de las mezquitas, donde se encuentran la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado para el Islam. Rezar allí es el deseo de los peregrinos musulmanes. Los cristianos guardan sus oraciones para el Santo Sepulcro, donde la tradición señala que se enterró a Jesucristo tras ser crucificado. Todas las creencias se mezclan en las callejuelas de la ciudad vieja. Jerusalén, de 900.000 habitantes, está dividida en este y oeste por una frontera imperceptible. La parte occidental es la que, según el derecho internacional, corresponde a Israel, que ocupa la oriental, la que los palestinos quieren como capital de su futuro Estado. La demencia en Jerusalén, Yerushalayim en hebreo, Al-Quds en árabe, cuenta con una enfermedad mental propia que hace creer a los enfermos que son personajes bíblicos. Pues este es el retrato que nos hacía Ana del Jerusalén de hoy, y del de aquel entonces, comentaba yo al abrir hace un ratito, acontece que no es poco, que está la peli de Ridley Scott, de hace 14 años, El Reino de los Cielos, de verdad, muy buena, yo la recomiendo, la verdad. Parece que he perdido la fe. Yo no doy crédito a la fe. En nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades. La santidad está en los buenos actos, en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse. Y la bondad. El deseo de Dios está aquí y aquí.
Es lo que decidáis hacer cada día, lo que os hará un buen hombre. Está bien porque en esa película convergían las dos cosas, las palabras, la reflexión, la razón y el fanatismo que desemboca pues en eso, en hostias por todas partes, en guerra y en muertos. Oye, por cierto, lo de que los cruzados encontraron la cruz de Cristo cuando conquistaron Jerusalén, al final, ¿en qué quedó? ¿Ya responde esa risilla o no? ¿En qué va a quedar? Pues la cruz se supone que primero la encontró Helena, la madre de Constantino, que esta lo encontraba todo, esta mujer era como el Carrefour de las reliquias, ¿sabes? Lo encontraba todo. Luego esa cruz se perdió cuando Jerusalén la tomaron los musulmanes, luego los cruzados, por arte de Birli Birloque, volvieron a encontrarla cuando conquistaron Jerusalén y la perdieron otra vez definitivamente pegándose contra Saladino. Así que si la perdieron, lo que hay por ahí ya me contarás de dónde lo han sacado. Yo no tengo ni idea, pero te puedo dar unas pistas. Nieves con Costrina, hasta mañana. Hasta mañana. Chao.